Bienvenidos hermanos a una homilía más de San Óscar Arnulfo Romero, homilía del 18 de noviembre de 1979. La esperanza cristiana, clave y fuerza de nuestra verdadera liberación en el 33º domingo del tiempo ordinario. Escucharemos la parte B de esta homilía. Escuchemos con atención y reflexionemos. Las lecturas son Daniel 12, del 1 al 3, Hebreos 10, del 11 al 14 y el 18, y el Evangelio de San Marcos 13, del 24 al 32. Que nuestra profesión de fe se alimente de una sinceridad y de una búsqueda en el estudio. Que estemos todos convencidos de que de verdad vamos buscando a través de la sagrada palabra de Dios el conocimiento del Dios verdadero. Y cuando haya esa sinceridad, sin mezcla de pecado, sin desunión voluntaria, entonces Dios tiene que bendecir. Y el concilio proclama que estamos viviendo una verdadera espiritualidad cristiana, que es el ecumenismo. Las lecturas de hoy alimentan precisamente una esperanza común entre católicos y protestantes. Más aún, podían estar con nosotros esta mañana también los que ni creen en Cristo en su religión judía, porque la primera lectura, que es del Viejo Testamento, también orienta hacia el tema que va a ser el motivo de nuestras reflexiones. Más aún, ni siquiera se necesita creer en Dios para que en las lecturas de hoy, que nosotros sabemos que es palabra de Dios, encontremos un llamamiento a la buena voluntad de los hombres, que el concilio llama también que aún en aquellos sectores que no son cristianos, hay lo que los teólogos llamaron las semillas del verbo, como rayos dispersos de la revelación divina del Espíritu de Dios, que también aletea en el corazón del ateo, en el corazón del no creyente. Dios es su autor y hay sin duda unos rayitos de Dios en todo hombre, aun cuando él no reconozca ni siquiera la existencia de Dios. Y se siente en el palpitar de la voluntad del hombre el anhelo al que se refieren las lecturas de hoy, el anhelo que se llama la esperanza, virtud ahora en nuestro país, en nuestra situación tan difícil, en que muchos pierden el optimismo, la alegría de esperar. La palabra del Señor, respondiendo a la buena voluntad de los hombres, nos dice que debemos de alimentar la esperanza. Y para comprender mejor este mensaje de esperanza, en este día, domingo 33 del año litúrgico católico, estamos ya al final del año. El marco litúrgico pues nos habla de un fin de año. El próximo domingo, que propiamente es el último domingo, se le consagra a Cristo Rey, corona de toda nuestra reflexión litúrgica. Pero hoy es como quien asiste a un fin de año, y desde ese fin de año, en vez de ver que las cosas terminan, el fluctuar de las cosas y del tiempo nos elevan a la gran esperanza cristiana en todas las vicisitudes de la vida. Y por eso yo titularía la homilía de esta mañana así: la esperanza cristiana, clave y fuerza de nuestra verdadera liberación. Y es clave y fuerza de nuestra verdadera liberación porque en la esperanza de los cristianos hay tres grandes convicciones. Primero, que la meta de nuestra esperanza es el reino de Dios. Segundo, que la fuerza de nuestra esperanza es la liberación del Hijo de Dios.
Y tercero, que a esa meta y a esa fuerza dinámica responde en el cristiano de convicción actitudes que lo hacen ser agente valeroso de la liberación de los pueblos. La meta de nuestra esperanza es el reino de Dios. El Evangelio recoge una preocupación que había en los cristianos cuando Cristo ya padeció y resucitó, y el anuncio de un reino lo sentían tan cercano que para muchos constituía una tentación esperarlo ya próximo. Pero Cristo les había dicho que ni el Hijo sabía la hora ni el momento. Y fue trabajo de los pastores de los primeros años del cristianismo decir que esa cercanía era para mantener en los cristianos una tensión. Esta es la fe cristiana, una tensión que se llama esperanza. Esperar al Cristo que ha prometido que volverá. En nuestra misa lo estamos repitiendo: ven, Señor Jesús. El pueblo cristiano camina animado por una esperanza hacia un reino de Dios. El marco de este pasaje del Evangelio que se ha leído hoy lo pone el Evangelio de San Marcos a los últimos días de la vida de Cristo, cuando del templo iba a Betania, donde le habían dado hospitalidad cariñosa, salía admirando la construcción del templo de Jerusalén, y en un atardecer debió ser, cuando el sol chocaba contra aquella montaña de mármoles, que era el famoso templo que parecía eterno, símbolo de una alianza entre Dios y el pueblo judío, indestructible. Oír que Cristo les dice a los apóstoles admirados ante aquella maravilla de construcción: os digo que de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Y los apóstoles preguntan consternados: ¿cuándo será eso, Señor? Y en respuesta a esa pregunta de Cristo comienza el famoso discurso escatológico, así se llama ese pasaje, uno de los discursos más largos de Cristo que conserva el Evangelio, el discurso escatológico, el de las postrimerías, el de lo último, que eso quiere decir escatológico, lo último, lo definitivo. Cristo mira en el templo la figura, el símbolo de la historia de Israel, un pueblo al que Dios ha prometido inconmovible eternidad. Y ahora resulta que Cristo dice que de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Es que no se refiere la profecía al símbolo. Y Cristo se refiere al templo que no va a merecer esa inmortalidad, precisamente porque será el símbolo también de la traición del pueblo a su Dios. 30 años después de que Cristo pronunció estas palabras, los ejércitos del Imperio Romano, para someter una insurrección de los judíos, destruyeron el templo y toda Jerusalén, y hasta metieron arado para que no quedara piedra sobre piedra. Y de esta destrucción del templo Jesús se remonta a la destrucción del universo. Tampoco el universo es definitivo, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Ellos también se apagarán, también pasará todo. El cielo y la tierra pasarán. Solo hay una cosa que no pasa: mis palabras no pasarán. Cristo habla aquí pues de una destrucción universal, y el Evangelio recoge en lenguaje apocalíptico aquel estilo que gustaba mucho a los autores de la Biblia, de describir una realidad sencilla a veces, con contornos fantásticos, con números que convencionalmente solo los entendían los de su tiempo. De allí que el Apocalipsis y todas estas literaturas de imaginerías
orientales, no las entendemos plenamente nosotros, pero sí comprendemos el contenido que Cristo quería dar en el símbolo de un templo que se destruye y en la profecía de unos astros que se derrumban. Está diciéndonos Cristo los preparativos transitorios de lo eterno, porque lo que sobresale en el Evangelio de hoy es la palabra de Cristo. Entonces verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y majestad, y mandará a sus ángeles a los cuatro vientos a llamar a los escogidos. Esto es lo principal en este fin de año litúrgico, este pensamiento de que al estar unidos con Cristo somos los elegidos. Nosotros nos hacemos los elegidos cuando voluntariamente nos aferramos al Señor que no pasa. No somos elegidos cuando en vez de aferrarnos a Cristo el Eterno, nos aferramos a los ídolos que pasarán como el cielo y la tierra. De allí la insistencia de la Iglesia en predicar el reino de Dios, el reino de Cristo. Esto crea naturalmente en el corazón del hombre una virtud que se llama la esperanza, virtud teológica que une al hombre con Dios, porque espera cosas que por su propia naturaleza no las puede adquirir y se basa en la promesa de Dios. Este es el fundamento de la esperanza. Si no, sería una locura. Y porque los que no tienen fe no comprenden este fundamento de las promesas divinas hechas al hombre, creen que nosotros esperamos en vano y solo quieren construir un reino en la tierra. Pero cuando uno sabe que lo principal es el reino de Dios que Cristo vino a establecer ya en este tiempo, podemos decir que en este tiempo ya hay semillas de eternidad en el corazón del hombre que espera y cree en nuestro Señor, el eterno Jesucristo. La segunda lectura por eso nos propone también esta dualidad entre lo temporal y lo eterno, cuando nos dice que Cristo, después de su sacrificio, se sentó a la derecha de Dios, imagen bíblica para decir participa del poder de Dios, y espera, dice, el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Quiere decir que hay una situación eterna, inmutable de Cristo, al que no le podemos hacer ya ningún daño, mientras que por la tierra pasan las olas de la historia, el tiempo que Dios necesita para someter al poder del reino de Dios los pecados de los hombres. Que se conviertan o no se conviertan, Dios vencerá. La victoria de su reino es segura y dichosos los que esperan que este tiempo va pasando y lo que interesa es ir colocando a los pies del reino de Dios los pecados del mundo. El que viva en pecado o el que quiera instalarse en esta situación de pecados, de injusticias, de desórdenes, pasará con el cielo y la tierra que pasan. Y sobre todo en la primera lectura, este pasaje de Daniel es pintoresco y hermoso porque es la primera vez en que se refiere el Antiguo Testamento a ese gran misterio de la resurrección de los hombres. Y es bueno que en esta mañana nosotros nos remontemos a una reflexión que debió inspirar al profeta Daniel cuando escribe esta página que hoy se ha leído como primera lectura. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida perpetua, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Esta revelación de la resurrección surge en el pueblo de Israel, que no tenía una idea clara de lo que era el más allá del hombre que se muere. Se creía en una supervivencia
pero como una supervivencia minimizada bajo la tierra, hasta que bajo la persecución en los tiempos de Macabeo dijeron: no es justo que solo como pueblo viva esta nación. Todos aquellos que luchan por su liberación tienen que tener también una participación en el reino de los cielos personalmente. Recuerdan que un día citábamos aquí el pasaje de un ateo que decía: no me satisface una revolución entendida comunitariamente, en la cual unos mueren y otros supervivientes van a disfrutar lo que estos muertos que ya no existen van a ganar sobre estos pedestales de dolor. Tiene que haber un premio para cada hombre que batalla. No satisface una revolución así colectiva. El cristianismo respeta mucho la conciencia de cada hombre y sabe que todo hombre tendrá su justa recompensa, que fue surgiendo en la revelación primitiva y que luego Cristo anuncia en el Nuevo Testamento con una claridad meridiana de que después de nuestra muerte existe una inmortalidad y que en los momentos de persecución es la hora en que se definen estas dos posturas que dice la primera lectura: despertarán del polvo unos para vida perpetua, otros para ignominia perpetua. No tendrán la misma suerte en la inmortalidad los oprimidos y los opresores, los que han hecho injusticias y las víctimas de las injusticias, los mártires, los héroes de las grandes batallas de la tierra, se han puesto su confianza y su esperanza en Dios, vencerán, aun cuando aparentemente no haya más que una muerte silenciosa en el dolor y en la ignominia. Una pedagogía de Dios a través de los profetas también nos debe animar a nosotros. Según esta lectura de Daniel, el hecho de que pasará la persecución a la que se refiere su tiempo y que ya vendrá un reino de Dios, como que fuera lo más perfecto que esperan los hombres, y sin embargo todavía pasaron 100 años para que volviera Cristo a prometer también otra redención y otra resurrección. Podía decir: nos está engañando Dios. No, es la pedagogía del papá con el hijo, que tiene que hacer un viaje muy largo, y para que no se desanime le cuenta las bellezas de aquella ciudad a donde van, pero el niño se cansa. Entonces el papá comienza a decirle: mira, solo vamos a llegar hasta aquella cumbre, después de esa cumbre está este reino tan bonito que te he descrito. Y cuando con el niño llega a la cumbre, todavía le dice: es más allá un poquito. Así van los profetas conduciendo a la humanidad, y la iglesia sigue la pedagogía de los profetas. Por eso la iglesia no puede decir: ya este sistema político que se ha conquistado con tanta sangre, esto es lo definitivo. No, la iglesia no se puede empeñar en definir aquí en la tierra el reino de Dios. Sigue animando a los liberadores, sigue animando mejores gobiernos, sigue animando mejores sistemas políticos, pero ella no es política, ella es animadora, ella es el papá que encamina al hijo más allá, a mantener la utopía, que así llaman en politología, ese afán de perfeccionar cada vez más los sistemas. Por eso es ciego un sistema ateo cuando quiere ofrecer a los hombres un paraíso en la tierra. No existe. Más allá de nuestros esfuerzos está Dios, y lo único perfecto será la liberación definitiva, la inmortalidad, más allá de la muerte. Esto no quiere decir que hayamos de ser alienados y no trabajar y morir conformes. Ya eso lo fustigaron los primeros cristianos. Por estar esperando un cielo que ya va a venir, no trabajan.
Y San Pablo con toda crudeza dice, el que no trabaja, que no coma. Es decir, la esperanza del cielo no es para fomentar la pereza. Hay que trabajar, y quien tiene vocación tiene que desarrollarla. Todos tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar en esta tierra nuestras situaciones políticas, sociales, económicas, pero siempre con la perspectiva puesta en la eternidad. La esperanza anima para reflejar en la tierra la belleza, la justicia, el amor de aquel reino. Reflejos nada más, porque lo verdadero y definitivo solamente se lo reserva la esperanza. Y la esperanza es la que anima estos trabajos. La esperanza que debe de ser como la virtud de los políticos, de los hombres que luchan. La esperanza cristiana. Sin esperanza de Dios son muy mutiladas las liberaciones de la tierra. Sin esperanzas de la eternidad, las liberaciones solamente se convierten en un cambio de dueños de la situación. No tenemos confianza en un ateo, en un hombre sin fe, sin Dios, que solo pretende el poder solamente para bienaventuranzas de esta tierra. No se puede ofrecer un paraíso en la tierra porque no existe, pero sí existe la esperanza de trabajar para ir mejorando cada vez más. Y por eso, hermanos, la Iglesia alimenta la esperanza y no es ella un análisis político de sistemas, de estrategias, sino que es simplemente la impulsora de todos los sistemas y de todas las estrategias para que no se desvíen y se orienten siempre por este camino de la verdadera liberación que solamente se vivirá en ese horizonte señalado por la revelación de hoy.